Buenos días, mis amigos masoquistas. Les recuerdo, si tienen a alguien que les caiga muy mal, mándenle ahorita el link a este programa para que se conecte acá y sufra con ustedes o sufra sin ustedes. Hoy tenemos en Polémica y Café una serie de temas que creo serán interesantes para todos y espero que participen y cuestionen cosas. El primero es la reina Isabel. La reina Isabel se murió y la herencia de su hijo el hijo recibió de herencia solo 520 millones de dólares. Bueno, esa fue la herencia de la reina, porque aparte el ducado de no sé cuánto y el ducado de no sé qué. El caso es que el señor hoy vale 1.5 billones de dólares, feliz de la vida, y con esa cara, vean, con todo lo que vale y con esa cara de tristeza. Pero en fin, parece que nada nos tiene felices. Claro que la pregunta es, ¿por qué ese señor gana tanto dinero, tiene tanto dinero, cobra al pueblo inglés y vive de ellos todo el tiempo? Y la verdad es que yo era totalmente anti aristocracia hasta que oí una razón que se me hizo razonable, una razón razonable, que fue gracias a la existencia de la corona inglesa. Los irlandeses solo matan a otros irlandeses o otros ingleses, pero ya no se matan entre ellos todo el tiempo. Gracias a la existencia de la corona inglesa, los escoceses, los galeses, los ingleses viven en la misma isla sin matarse. Les recuerdo, los irlandeses viven en la otra isla. Gracias a la corona inglesa existe la Commonwealth, que realmente, si la comparáramos con otros imperios, habría que recordar que bueno, el imperio español no dejó tras de sí más que un patético mundo de habla hispana. Que no que todos los que estemos en ese mundo seamos patéticos, pero los gobiernos y la herencia política en ese mundo es muy, muy triste y nada comparable tecnológica o científicamente con la herencia dejada por el imperio inglés. Y entonces dije, bueno, a lo mejor no sería tan malo tener una reina por encima del gobierno. O sea, recordemos que en Inglaterra el rey, bueno, igual que en Dinamarca y en otros países, el rey es el Estado, pero no es el gobierno. La reina puede sugerir cosas, pero no puede imponer ni hacer cambios constitucionales. Entonces, pensé que sería buenísimo si pudiéramos tener una reina para México. Y digo reina porque los reyes tienden a ser más malosos, más ambiciosos, menos productivos. Una reina que lograra que los cambios sexenales que tenemos, el que entra en el nuevo sexenio no sienta que tiene la necesidad de reinventar al mundo. Porque me da la impresión que en todos los gobiernos, sobre todo, en mi caso los que conozco un poco mejor, que tampoco por eso los conozco bien, pero un poco mejor, todos estos gobiernos latinoamericanos tienden a creer que cuando ellos llegan al poder, tienen que reinventar al país entero, porque antes de ellos nada y después de ellos el diluvio. Todos tratan de dejar a alguien que siga su trabajo. En vez de decir, tengo 6 años y voy a hacer lo mejor que pueda en mis 6 años, no, pasan los 6 años tratando de ver a quién dejan para que siga su trabajo y no les sale. En cambio, si tuviéramos una reina, les quedaría claro que ellos no son el Estado y a lo mejor les permitirían gobernar un poco mejor. Pero bueno, eso es imagínense, si así no nos podemos poner de acuerdo, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo en quién va a ser la reina? Va a estar difícil escoger una reina, pero sí creo que debería haber un concepto en el que por lo menos los presidentes de todos estos países reconocieran que ellos no están inventados para reinventar un país, sino al contrario, para reforzar una nación y tratar de darle más fuerza poco a poco, en vez de llegar a borrar todo lo anterior, como dicen por ahí, tirar al niño con el agua sucia y volver a empezar cada 6 años en un juego que parece un juego de serpientes y escaleras, porque subimos, bajamos, y no terminamos de llegar al final del juego, por lo menos no bien. En fin, eso es lo de la reina, lo que me hizo pensar la reina y la herencia de la reina, que por cierto, no sé si alguno de ustedes logró ver el meme que mandó
el señor Ebrard desde Londres, que lo acompañaba su esposa, una cara muy bonita de la esposa, por cierto, feliz de la vida de haber sido de shopping a Londres, porque el meme nada más decía, aquí estamos, saludos desde Londres, y nunca dijo, nunca puso, estamos aquí para acompañar al pueblo inglés en lo que fuera, su dolor, lo que fuera, porque además para el pueblo inglés esto fue, ahora sí que esto fue histórico. No, y tampoco vimos ningún puesto de garnachas, ni ningún puesto en la calle en la que estuvieran regalando fotografías de Manuel Andrés, lo cual quiere decir que yo no sé a qué fue Ebrard, además de shopping, claro, y a firmar algo, pero si no puso un puesto de garnachas, si no regaló fotografías del presidente y si no expresó sus condolencias en todas sus comunicaciones, como debería de ser en el tuit del secretario de Relaciones Exteriores, bueno, pues ni modo, la próxima vez ojalá sí se acuerde de poner sus garnachas o de acordarse para qué fue al viaje por principio de cuentas. Y bueno, el presidente no puso garnachas allá, no hubo presidente. Qué triste, ¿no? Ah, las muertes de estos reyes. Y uno vuelve a pensar lo mismo. ¿De veras necesitamos esa imagen? Digo, la reina podría mantener nada más con el dinero que tiene, podría resolver el problema de la pobreza de los ingleses, pero no lo va a hacer, porque no sería más pobre, creo yo. Pero bueno, ya dije, ya, ahí acabó. Queremos una reina, aunque parece que Nicaragua ya están trabajando seriamente. Ustedes saben, Nicaragua, Cuba, Venezuela, los grandes países revolucionarios de América Latina, están avanzando, siempre avanzando hacia atrás, pero avanzando. Están como en otro programa mencionaba yo que en la literatura en Yiddish hay un personaje que es el idiota, siempre el idiota del pueblo, y que este idiota del pueblo un día salió de su ciudad y se fue a otro pueblo y se quedó dormido a un lado del camino y para no distraerse sabiendo que es medio idiota, puso los zapatos señalando hacia el lugar al que iba, y un chistoso que pasó por ahí lo vio, le cambió los zapatos de lado y este se levantó en la mañana, se puso los zapatos y caminó hacia donde los zapatos le señalaban que era obviamente el pueblo del que venía. Y se pasa la historia del cuento hablando de cómo en el pueblo al que llegó todo se ve tan parecido al pueblo del que salió y no puede entender que está en el mismo lugar, y se me hace que así estamos en América Latina. Salimos para regresar al mismo lugar y creemos que ya nos fuimos a otro lugar. Pero lo que quiero subrayar de manera muy particular para cerrar el tema es que usted pudo haber notado que las colas de espera para ir a ver el féretro, porque ni siquiera era la reina, para ir a ver la caja de la reina, fueron de 24 horas. Yo personalmente no hubiera podido estar 24 horas ahí. Pero en fin, el caso es que en estas colas de 24 horas, quiero subrayar muchas cosas. Uno, no había acarreados, a nadie le regalaron tortas. Dos, como ya dije, Ebrard no puso un puesto de garnachas para aprovechar que estaban ahí los no acarreados. Tres, había por igual personalidades que se aseguraron que todo el mundo supiera que estaban en la cola, para que supieran que no hubo influencias, no cortaron camino, no se metieron por la calle de Madero para llegar antes. No. Estuvieron ahí en la cola para llegar a la caja a presentar sus respetos, más que a la reina, que ya estaba ahí, ni cuenta se está dando, sí al rey o al resto del pueblo formado en esa cola. Y me pregunté de pronto y dije, ¿cuánta gente se formó para ir a ver el féretro de Luis Echeverría? ¿Cuántas creen ustedes? Adivinen, cero. Les hicieron ahí, le hicieron un evento ahí, miren, ni los acarreados, hasta los acarreados son poquitos. Ese es Luis Echeverría. Bueno, allá dentro de la caja. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuántos más se formarán? ¿Cuántos habrán formado para ir a ver a Dios Ordaz? Lo mismo. ¿Y cuántos se formarán para ir a ver el de Manuel Andrés? No lo sé, pero les garantizo que si no les regalan playeras o les dan una torta, no va a ir nadie tampoco.
Y entonces me pregunto, ¿por qué toda esta gente no usa este ejemplo de la reina para decir, si trabajo más o menos bien para mi país, porque no voy a decir que la reina fuera maravillosa y única, más o menos bien, la gente me lo va a reconocer, va a venir. Yo, no, a lo mejor no se va a formar 24 horas, pero por lo menos que aguante 24 minutos en una cola para verme y que mi muerte deje un testamento honroso a mis descendientes. Que el apellidarme Echeverría sea algo positivo y no algo negativo. Yo quiero saber cómo va a ver la gente dentro, seguramente, yo no sé ahorita, dentro de unos años, cuando les digo, ay, te presento, este es el señor López. Bueno, pues López hay mucho. Obrador, excuse me. Entonces me van a decir, this is Mr. Obrador. Vive en Houston, tener casa en Houston, ser muy famoso. ¿Tú querer conocer? No. I don't want to know. No quiero conocer. Pero a lo mejor todavía está a tiempo y quiere pensar en que la reina por lo menos dejó un apellido. Bueno, él está trabajando seriamente en la otra parte de la herencia, porque la herencia del muchacho va a ser parecida a este muchacho que le tocó 50 años después, pero finalmente le llegó la herencia. Así que, puesto en otros términos, ojalá viva muchos, muchos años López Obrador para que sus hijos tarden muchos, muchos, muchos años en recibir su herencia, igual que los reyes acá, del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Pero en el camino, ¿no sería agradable que los herederos fueran un poco más respetables? Vamos a dar unos malos ejemplos de herederos. Por ejemplo, usted conoce a Daniel Ortega de Nicaragua. Daniel Ortega ya tiene una nieta, la cual obviamente no está en Nicaragua, está en Nueva York. Pasándola de órdago. Vean, esa es la nieta de Daniel Ortega. Viva la revolución, viva la moral, la revolución, la diversión. Y hoy en la noche al antro todos, mi hijo, que para eso mi papá se está robando toda la lana en Nicaragua. No tenemos fotos de Houston, pero no es necesario. Ya pueden ustedes imaginarse que esto mismo se reproduce con todos los nietos de todos los posibles expresidentes, aunque no los conozco a todos. Pero si usted conoce un nieto de un expresidente latinoamericano que sea honorable, por favor. Bueno, hay uno, ¿cómo no? Claro que sí, Isabel Allende. Esa no anda en esas cosas, esa anda en otras cosas y hasta escribe libros, piensa, actúa y todo. Sí hay, no es todos, sí hay. Y me gustaría que los nietos de los mexicanos, presidentes mexicanos, ex y próximos, no fueran como la nieta de Daniel Ortega allá en Nueva York y no tuvieran que irse a Nueva York para divertirse tampoco. Pero bueno, hablando de cosas medio deprimentes, les voy a contar algo. Bueno, es que me quedé también con los generales mexicanos y lo voy a incluir. Lo voy a incluir porque a toda la gente que le digo, toda la gente le tiene un miedo a los generales mexicanos tremenda. Ay, no, no hables de los generales, no, no es que... ¿Qué te van a hacer? No, no, tú no sabes, los generales mexicanos. Bueno, yo les voy a dar un dato de los generales mexicanos. Primero, ningún general mexicano ha creado una lista de gente que respete su apellido ampliamente. Han logrado uno de ellos, y quizás uno de los peores de ellos, que su nieto siga en el gobierno y que siga en la policía y siga en una serie de cosas. Pero ninguno ha logrado llegar al punto en el que su honor, su apellido, sea su mejor herencia. Y yo invito a todos los generales mexicanos a trabajar arduamente a favor verdaderamente del país y a preocuparse por su herencia cuando mueran y a tratar de que cuando se mueran haya una fila de por lo menos 1,000 personas que voluntariamente vayan, no para recibir dinero del testamento. Sí, hombre, por favor, ¿quién fue a la de Díaz Ordaz? Nadie. Les tienen que hacer una ceremonia oficial porque si no se la hacen oficial y además jalan a la gente al oficial, no hay, nadie le importa, a nadie le importa. Y hablando de nadie le importa, para que no solo esto se cuece en México. Yo nada más lo quise mencionar por si nos está oyendo alguien en México, que lo piense, y si nos está oyendo algún general, que piense que es la herencia que va a dejar. Pero fíjense que en Estados Unidos se murió Ken Starr. Ken Starr, usted no sabe quién es Ken Starr, pero a lo mejor sí se acuerda.
Mucha gente ya ni se acuerda. Ken Starr fue el fiscal que con odio jarocho fue contra Clinton para demostrar que los Clinton y los demócratas eran unos perversos, sin moral y sin nada, sin decencia, bla, bla, bla. Bueno, pues fíjense que al Ken Starr, gracias a que logró hacer el impeachment de Clinton, lo premiaron y lo nombraron rector de la Universidad de Baylor en Texas, o sea, el centro del conservadurismo. Perfecto. Y fíjense que del Baylor lo corrieron por encubrir casos de asalto sexual por los jugadores de fútbol de la universidad en contra de alumnas de la universidad, Ken Starr, y luego, pa' colmo, a él mismo lo enjuiciaron por toda una serie de abusos. Así que, bueno, ese es el nombre que no queremos que dejen ustedes a los demás. Ken Starr es igual que aquello, es una burla que dedica su vida a servir a poderes superiores, en este caso, Ken Starr a George Bush, para terminar siendo peor que la gente a la que él enjuició. Lo mismo le va a pasar a Steve Bannon, que finalmente ya lo están logrando meterlo a la cárcel. ¿Y por qué digo finalmente y qué bueno? Y bueno, a lo mejor qué bueno porque Hitler escribió Mein Kampf en la cárcel. A lo mejor si a Hitler no lo hubieran metido a la cárcel, no hubiera existido Mein Kampf ni el movimiento nazi. Habría que pensar en eso. A lo mejor la cárcel es más que una solución a un problema, es un centro de creación de problemas. El caso es que Steve Bannon va a ir a dar a la cárcel. ¿Y por qué es importante? Porque Steve Bannon es el ideólogo de Donald Trump. Él es el ideólogo no solo de Donald Trump, él creó una universidad en Italia donde llevó a hijos y nietos de gobernadores populistas, Bolsonaro y Trump y a todos ellos, los llevó a darles cursos para que entendieran el uso del idioma, de las poses, de las actitudes, de las provocaciones políticas para beneficio del movimiento y en prejuicio de la democracia. Él tenía que desaparecer, lo que no sé si al estar en la cárcel y sin las distracciones de tener que hacer programas, entrevistas en Fox News y todo eso, le van a dar tiempo de escribir realmente igual que Hitler, Mein Kampf, el libro que sirva de guía a los líderes del futuro o a los malos líderes del futuro. En fin, hablando de malos líderes y de gente en problemas por culpa de toda esta gente, vamos a hablar un poco de China. ¿Saben que en China metieron a la cárcel a 5 terapistas de lenguaje? Sí, oyó usted bien. Mi imagen de terapistas de lenguaje son 5 niñas, normalmente simpaticonas, que fueron a la Ibero o alguna cosa por el estilo, y dan terapia de lenguaje. Y resulta que en China esas 5 niñas serían revolucionarias porque hicieron un libro de imágenes para ayudar a los niños, para enseñar a los niños. Y resulta que en el libro de imágenes hay una imagen donde hay 12 borregos rodeados de lobos. Y las autoridades de Hong Kong decidieron que estos lo que hicieron fue recrear a las autoridades de Hong Kong que son que metieron a la cárcel a 12 activistas. Entonces ellos hicieron que esa imagen representa a los lobos son ellos y los 12 borregos son los 12 activistas que están en la cárcel por querer libertad en Hong Kong. Y por consiguiente las 5 terapistas van a ir ahora a dar a la cárcel, a donde a ver a tratar de enseñarles a los demás cómo leer y escribir, porque en Hong Kong no lo van a poder hacer. Ese es el resultado del populismo. Por eso estamos en contra del populismo. Ese es el tipo de políticas que promueve el populismo. Y hablando de populismo, les voy a enseñar qué es lo que hace el populismo religioso. No lo van ustedes a creer. En Estados Unidos, un juez de ¿dónde? Obviamente de Texas, declaró inconstitucional la ley de salud de Obama y dijo que cualquier empresa tiene el derecho de negar medicamentos para el SIDA a sus trabajadores, porque cuando les dan medicamentos para el SIDA, está de alguna manera promoviendo comportamiento homosexual y sodomista. Y entonces mejor no darles medicinas, porque en la Biblia, recuerdan ese libro famoso, la Biblia prohíbe
el homosexualismo, o por lo menos eso dice en alguna parte de la Biblia, porque en otras partes hay un montón de homosexuales en la Biblia que son muy exitosos. Pero en fin, el caso es que acá, con ayuda de la iglesia, un juez de Texas, ahora le da el derecho a las empresas a no dar medicinas de HIV o de SIDA a sus empleados. Obviamente lo siguiente es no darles medicinas anticonceptivas y lo siguiente va a ser no darles vacunas de COVID o no darles vacunas de polio y no hacer todo esto porque la hipocresía es enorme en cuanto a esos juicios morales que hacemos contra los demás. Hablando de juicios morales e inmorales, ¿por cómo no podemos recordar a Polonia? Polonia la semana pasada recordó que tenía que demandar a Alemania y exigirle el pago de compensación por los daños durante la guerra. Lo cual estaría muy bien, de no ser que el mismo gobierno que está reclamando eso hizo una ley específica que prohíbe el reclamo de daños a cualquier judío originario de Polonia o descendiente de judíos de Polonia, que no podemos reclamar ninguna propiedad ni ningún daño al gobierno polaco. Entonces, a ellos nadie les puede reclamar lo que se robaron o destruyeron, pero ellos sí tienen cara para ir a decirle a Alemania que les pague más, porque ellos sufrieron mucho durante la guerra. Y uno se pregunta hasta qué grado habría que juzgar si a los que hay que indemnizar fueron o no cómplices o culpables en los mismos asesinatos. En fin, como pueden ver, esto fue así como que la polémica de la hipocresía de Daniel Ortega, que habla de la revolución mientras su hija se revuelca en Nueva York, la hipocresía de Donald Trump y Steve Bannon, que hablan de libertad mientras trabajan activamente para tratar de socavar la democracia, la hipocresía de Ken Starr, quien va y enjuicia a Clinton por tener relaciones, bueno, ni siquiera relaciones, pero por tener sexo activo con alguien en la Casa Blanca, porque en la Casa Blanca nadie tiene sexo, no crean. Y él mismo después cae no solo en lo mismo, sino multiplicado por 5. La hipocresía, la mejor de las autoridades de Hong Kong, que primero meten a la gente en la cárcel y luego se enojan que les digan que por qué los metieron a la cárcel. Bueno, ¿y por qué no cerrar con broche de oro el tema de la hipocresía con Rumanía? Porque con eso empezamos, ¿se acuerdan? El idiota del pueblo. En Rumanía, la tradición del idiota del pueblo es una tradición nacional realmente. Entre la literatura en yiddish es un personaje, pero en Rumanía es una tradición, la del idiota del pueblo. Y entonces ahora el gobierno de Romano está proponiendo que por favor la gente se deje de burlar de los idiotas y sus idioteces, porque antes había que escribirlo en un cuento y la gente tenía que leerlo. Si uno es analfabeta no lo lee, y si a uno no le gusta leer tampoco lo lee y no lo entiende. Pero hoy con TikTok, pues todos lo ven y se ríen. Y fíjense, porque esto aplica para México de alguna manera, y ustedes ya me dirán para qué estado de la República. Los rumanos dicen que estos idiotas ganan seguidores en las leyes, en las redes sociales, ganan seguidores, muchos seguidores, y estos seguidores los hacen famosos, y al hacerlos famosos se reconoce su nombre, y al tener nombre reconocido ganan las elecciones, no solo para gobernadores de estados donde yo jamás se me hubiera ocurrido que pudieran participar esta gente y las ganan, sino, y dicen los rumanos, tengan cuidado porque no va a ser que unos estos idiotas convertido en celebridad, además de actores, modelos, bailarines, se conviertan en políticos y lleguen a presidentes. Oh, esto casi parece mesiánico. Estos rumanos le dieron el botón. En fin, ¿qué vamos a hacer? Imagínense cómo se cierra tantas cosas tan disímbolas en principio y sin embargo se unen en un solo tema. El tema, y no dije la hipocresía del rey Carlos, que lloraba y lloraba la muerte de su mamá, y por otro lado decía 50 años estuve esperando este día, 50 años quería ser el rey, 50 años quería recibir mi herencia, y ya que la recibo ya ni me acuerdo para qué, porque ese también ha de tener lagunas mentales, ya ni se va a acordar para qué tiene tanto dinero, ni para qué era rey. Y ahora el heredero siguiente es el que empezó a contar a ver cuántos años le tocan, porque como todo mundo le desea al rey hasta 120 años, pues son otros 50 que le tocan al siguiente para esperar.
quién sabe si en 50 todavía exista la pobre Inglaterra, pero en fin, mientras ahí la llevamos. Y traté de encontrar, y me mandaron por ahí un poco de la historia, porque bueno, ¿quién podrá ser un líder al que hayan ido mucha gente a ver su cuerpo después de que murió? Y sí encontré que fue Mao Zedong. Mao Zedong murió, y murió hace unos días en realidad, bueno, más unos años, el 9 de septiembre, el 9 de septiembre, casi estamos así en su Yorkshire, de Mao Zedong, 9 de septiembre. Pero claro, de 1976, y tenía 82 años. Nunca resucitó hasta donde sabemos. Y dicen que llegó 1 millón de personas durante los 8 días en que estuvo el cuerpo en exhibición. Más de 1 millón de personas pasaron a representar sus respetos, y supongo que unos cuantos a verificar que de veras hubiera muerto. Se hizo 3 minutos de silencio, no 1, sino 3, porque será Mao Zedong, y se transmitió a todo el país. ¿Qué les puedo decir? Creo que la reina Isabel le ganó a Mao Zedong, y ni modo. 12, 24 horas de espera. ¿Cuánto se habrá esperado? No tengo el dato, no lo puedo conseguir. ¿Cuánto tiempo tenía que estar la gente en la cola esperando? Y si fueron voluntariamente, o si había alguien del Partido Comunista pasando lista para darles trabajo en el sindicato que los mandó o no. Que por cierto, hablando de sindicatos, usted sabe que ya en México no hay sindicatos blancos, ya no hay sindicatos charros. Gracias al Tratado de Libre Comercio, ahora todos los sindicatos están teniendo que volver sindicatos buenos, reales, de verdad, que defiendan y trabajen a favor de los trabajadores. Y nosotros tenemos un programa en Voces Hispanas dedicado todas las semanas no solo a analizar el trabajo de los sindicatos, sino incluso a decirles a ustedes cómo organizarse para crear un sindicato verdaderamente valioso y útil para su empresa. Así es que si no tiene nada mejor que hacer, vaya a voceshispanas.com y cheque, porque tenemos ahí al licenciado Méndez educándonos y guiándonos en lo que es un sindicato, cómo crearlo, cómo fundamentarlo, cómo desarrollarlo, cómo volverse líder de un sindicato charro. Bueno, de un sindicato ya no charro. En fin, hoy el tema de polémica era precisamente la hipocresía y la herencia de los líderes y lo que dejan detrás de sí. Ojalá todos ustedes me puedan mandar, ya saben que los pueden mandar directamente a info@polemicaycafé.com o daniel@polemicaycafé.com y mandar sus comentarios de todos los líderes que ustedes crean que han dejado una herencia más que digna. Uno que estoy pensando, y estoy viendo porque hay aquí unos comentarios sobre aspectos bíblicos, estoy pensando herencia de líderes bíblicos. Y pienso que uno de los líderes bíblicos más famosos es David, que dejó una de las herencias más cuestionables, diría yo, del mundo, porque desde sus poemas que dan mucho que pensar, hasta el hecho de que mandó matar a un general para poderse quedar con la esposa, hasta una serie de rollos, no fue precisamente el mejor ejemplo ni de liderazgo ni de nada. Pero en cambio su hijo Salomón, del cual solo se hablan maravillas y que pues realmente dejó una herencia cultural extraordinaria, casi nadie habla. Y la pregunta es, ¿deberían los líderes de dejar una buena herencia o deberíamos los no líderes aprovechar la no herencia buena de los demás? En fin, temas para pensar, temas para polemizar. La herencia, la hipocresía, la ley de que los homosexuales no tienen por qué recibir medicinas, porque si les damos medicinas, que debo de reconocer que ayer que hubo un anuncio que decía en la televisión mexicana, bueno, en español en Estados Unidos, que anunciaban que iban a repartir en las comunidades hispanas medicina para los niños que
que toman demasiada droga, demasiadas anfetaminas, y para evitar que se mueran, les van a dar una inyección que se tienen que poner ahí mismo. Y yo lo primero que pensé fue, pero al darles la inyección no estás promoviendo que se droguen con la seguridad de que no se van a morir porque tienen la inyección. Y otro dirá, no, maestro, es que de todos modos se van a drogar, si no les das la inyección se van a morir. Y entonces la polémica sigue, o iniciaré diciendo, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos que se droguen? Bueno, no los dejamos, ellos se drogan porque quieren, nadie los obliga, y que se mueran por drogarse. O les damos la medicina que puede evitar que se mueran por drogarse y deseamos que a lo mejor ya no se van a drogar por haber revivido. No sé si ustedes conocen gente que se drogue, si les ha pasado una experiencia con drogadictos y de preferencia con drogadictos que hayan con anfetaminas, todas las cosas con todas las nuevas drogas químicas que hayan sobrevivido a una sobredosis y nos pueden contar, se los agradecería porque sería una historia que contar. ¿Qué hay que hacer? ¿Darles la medicina o no darles la medicina? En fin, esos son los temas con los que los dejo hoy en polémica y los invito a que nos escuchen la próxima semana aquí en Polémica y Café, donde con todo gusto escuchamos sus opiniones, y les damos el derecho a vivir en el error, porque si no están de acuerdo con nosotros, pues como dice aquí mi taza, miren acá dice mi taza, ustedes siempre tienen el derecho de no estar de acuerdo con mi opinión, y yo les doy el derecho de siempre estar en el error. Pero bueno, ilumínenme, adórnenme, denme mejores opiniones para tener siempre programas más ricos que nos permitan pensar en cosas y en consecuencias más productivas de lo que vivimos del día a día. Muchas gracias y hasta la próxima semana.